Continúa la deportación de cubanos desde Estados Unidos. Esta semana, el diario El Nuevo Herald, en su versión en inglés The Miami Herald, anunció la deportación de 119 cubanos. Esta deportación de 119 cubanos clasifica como la segunda más grande en los últimos meses desde que se están reportando estas deportaciones masivas de cubanos. Recordemos que el 12 de septiembre se había dado a conocer un vuelo que viajó a La Habana con 120 cubanos deportados. Ahora fueron un total de 119. Yo me puse en contacto con un cubano que fue deportado en octubre desde los Estados Unidos. Él se fue al Aeropuerto Internacional de La Habana y pudo grabar brevemente parte de lo que sucede cuando estos cubanos deportados llegan a la isla. Van a ver que estos cubanos son trasladados, el avión aterriza, según me contó, en la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí. De ahí son trasladados en ómnibus de la FARC hasta la Terminal número 3 del propio aeropuerto, donde ellos son recibidos por sus familiares, por amigos. Él me contó que la mayoría de estos cubanos tenía miedo a hablar, tenía miedo a contar lo que habían vivido en este vuelo. Las imágenes me las envió. Fueron del viernes pasado, me las envió en las últimas horas y me relató que había una fuerte presencia policial. También me dijo que la mayoría de estos cubanos pues tenía miedo a hablar y estaban aturdidos después de este viaje. Hemos podido recabar algunos testimonios y nos cuentan que estos cubanos, antes de ser enviados a la isla, pues son colocados en centros de detención, por ejemplo aquí en Miami-Dade, en Chrome, donde se van acumulando hasta que llegan a la capacidad de un vuelo de 100 o más personas, los cuales, según el abogado Willie Allen, que también le preguntamos sobre este tema, pues pueden ser cada vez más habituales debido a que la deportación de cubanos no se va a detener. Pero miren cómo llegan a Cuba. Ya lo vi, jugando el chamaquito, Ahí lo tenían, eran estas imágenes que llegan desde el Aeropuerto Internacional de La Habana. Así llegan los cubanos deportados a la isla. Ellos, según este cubano que anteriormente había sido deportado en el mes de octubre, me cuenta que ellos solo viajan con una pequeña bolsa. Y en esta bolsa le pregunté al abogado Willie Allen, ¿qué es lo que encontramos en estas bolsas? Y él me dice, en esas bolsas van los documentos, la ropa que ellos tenían aquí en el momento de la detención o alguna ropa que le hayan dado, y también las medicinas. Si son pacientes que han requerido tratamiento médico, llevan el acumulado de medicinas necesarios para 90 días. También le pregunté al abogado Willie Allen, Willie, ¿van a continuar las deportaciones? ¿Y quiénes son estos cubanos que fueron enviados de vuelta a la isla? Escuchen sus declaraciones. Las personas que pierden los asilos y no apelan, las personas que perdieron los asilos, apelaron, perdieron la apelación, estaban en detención. Las personas que cruzaron por la frontera, no ganaron los asilos, estaban detenidos en la frontera. Algunas personas de la MPP que perdieron los asilos, los mandan a entrevistar otra vez, cuando los mandan a entrevistar, los cogen y los guardan para deportar para Cuba. Los Estados Unidos no hemos cumplido con el programa de reunificación familiar. Estamos entrando en el tercer año y no ha entrado un cubano bajo parol de reunificación familiar. Mientras tanto, Cuba ha cumplido, no hemos cumplido nosotros. Mira, yo me siento muy mal por las personas que están deportando, especialmente los infelices que hicieron todo el esfuerzo posible para entrar a los Estados Unidos y pedir asilo político. Y tuvieron la mala suerte de que cayeron en Luisiana o cayeron en Texas, no le dieron parol, no le dieron fianza y están deportados. Esa es la tragedia, que fue al azar, no fue porque eran personas malas, porque habían cometido delitos criminales, tuvieron la mala suerte de caer en cárceles donde no le dieron parol. Eso es lo triste para mí. ¿Veremos nuevas deportaciones en las próximas semanas y meses de cubanos? Sí, mientras Cuba siga cumpliendo con el acuerdo. Vamos a estar claros, Cuba está cumpliendo con el acuerdo, Cuba está recibiendo a las personas, Cuba no ha parado de lidiar con los Estados Unidos, tratar con los Estados Unidos.
Cuba sigue cumpliendo con el acuerdo que entraron con el presidente Obama. Es este gobierno que no está cumpliendo con los acuerdos que habían firmado anteriormente de la reunificación familiar. Bueno, le agradezco al abogado Willie Allen que ustedes escucharon las declaraciones que dio. La mayoría de estos 119 cubanos que fueron deportados el pasado viernes, el último viernes de febrero, pues eran cubanos que tenían órdenes de deportación, cubanos que habían perdido casos de asilo, cubanos que habían perdido casos de asilo y no lo habían pedido una segunda opinión, o sea, no habían escalado este caso, y también cubanos que entraron como parte del programa de protección para migrantes, el MPP, y que estos cubanos fueron llamados después que perdieron sus casos en corte, fueron recogidos y enviados a Cuba. Le pregunté, y ustedes escucharon al abogado, si iban a continuar estos casos de deportaciones, y él me dijo que sí. Y la clave de todo esto está en que en estos momentos, mi gente, y quiero que esto lo tengan muy claro, en estos momentos Cuba está cumpliendo con el acuerdo. Lo único que Cuba está cumpliendo del acuerdo que hizo con Barack Obama cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas es en el aceptar a los deportados, porque los está usando como un mecanismo para presionar a la administración norteamericana. Mientras Cuba continúe aceptando a los deportados, continuarán los cubanos siendo deportados desde el territorio de los Estados Unidos. Hay que recordar que parte de lo que hemos hablado de este asunto de los cubanos deportados y que la administración de Donald Trump está enviando a Cuba forman parte del legado de lo que Obama le dejó a la administración de Donald Trump. ¿Qué significa esto? Que son cubanos que entraron en los últimos meses y fueron detenidos y perdieron sus casos de asilo. Fueron cubanos que los jueces le impusieron órdenes de deportación después de haber cometido crímenes en los últimos años. No clasifican, acuérdate que Cuba fue muy inteligente, dijo, hay más de 35.000 cubanos con órdenes finales de deportación, yo no los quiero a todos esos aquí, yo nada más quiero a esos que han cometido crímenes en los últimos 2 años, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que vamos a ver más deportaciones de cubanos. En el año 2019, el año fiscal, fue el año de mayor cantidad de deportaciones de cubanos en la última década. 1.176 cubanos fueron deportados. Y esto que demuestra, lo decía el abogado Willie Allen, mientras los cubanos continúen, el régimen de La Habana continúa aceptando a sus deportados, pues estos continuarán siendo enviados a la isla. Así que, si usted se pregunta ahora mismo, ¿cuál es el camino que queda? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo único que yo les puedo decir en este momento es que buscar un buen abogado, ver la manera de pelear sus casos, ver la manera de ver cómo usted apela si ya usted tiene una orden final de deportación. A lo mejor usted fue mal asesorado, a lo mejor usted fue mal guiado durante todo su proceso, a lo mejor el propio ICE y el propio gobierno cometió algún tipo de error en este proceso. Así que mi sugerencia es que usted, si es de los cubanos que tiene órdenes de deportación, vaya a ver a un abogado. Si usted es de los cubanos que se encuentra, tiene familiares en esta situación y están detenidos en un centro, ya sea en Luisiana, ya sea en Texas, peleando su caso de asilo político y lo perdió, usted apele esta decisión, porque podría haber una alternativa. Lo que sí parece, y queda muy claro que va a continuar, es la deportación de cubanos desde los Estados Unidos. Vimos el viernes la noticia del vuelo de 119 desde Miami hasta La Habana, y esto no se va a detener y va a continuar mientras el régimen de La Habana siga aceptando a sus migrantes, siga aceptando a estos cubanos que, como bien explicó el abogado, han perdido sus casos. Fueron 119 el viernes, podría ser ese el tono, porque cuando usted saca que en los 12 meses del año fiscal fueron 1.176 los cubanos que fueron enviados de vuelta a la isla, usted se da cuenta que mensualmente estamos viendo que de 100 a 120 cubanos son enviados. No siempre ICE da la información de cuántos envía en estos grupos, pero la realidad es que esto parece ser cada vez más la tónica. 100, 120 cubanos que son enviados a la isla cada mes con órdenes, o sea, ya deportados finalmente, y sabemos el calvario que vive un cubano deportado. Vimos el caso de Dariel Evia, que no le dieron carnet de identidad, no le dieron su pasaporte, muchos son investigados. ¿Ustedes no les llama la atención
que la mayoría de los cubanos que son deportados desde los Estados Unidos, la prensa en Cuba no les hace ninguna entrevista. Lo vimos con México. Sin embargo, a los que deportan desde los Estados Unidos, esos entran en una fase que pareciera ser que no existen para la dictadura. Por supuesto, vamos a estar al tanto. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando. Estoy en el Real Café Miami hablando de este tema. Continuará deportación de cubanos desde Estados Unidos. El Real Café este 7 de marzo tiene a Omar Sicilia. ¿A quién más tiene? Va a tener a David Torrens, va a tener a Pedro Luis Ferrer. Todo eso, ¿dónde? Aquí en el Real Café Miami, como siempre les digo.